estamos de regreso en Negocios en Imagen. Fíjense que después de los embates de este coronavirus, pues la economía va a quedar muy mermada, no solamente la del mundo, sino la de México particularmente, y se espera, de acuerdo con lo que estiman los analistas y expertos económicos, se espera que la informalidad laboral crezca con una afectación pues más circunscrita a los jóvenes. Vamos a platicar del asunto con David Kaplan. Él es analista, especialista senior en la Unidad de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, gracias por la entrevista. No, buenas tardes, gracias por la invitación. Oye, David, entonces, eso es lo que se está pues anticipando que pueda suceder una vez que pase lo más duro del COVID-19, que se incremente todavía más la informalidad laboral. Sí, en general, cuando uno analiza lo que pasó en la crisis del 2008-2009, desde cierto punto de vista fue una crisis de corto plazo, una crisis transitoria, pero cuando uno ve el mercado laboral y desde utilizando varios indicadores, se da cuenta de que el mercado laboral tardó varios años en recuperarse de esa crisis, e incluso con ciertos indicadores, ni siquiera hemos visto una recuperación de la crisis anterior y ya estamos en una nueva crisis. Les doy un ejemplo. Lógicamente la tasa de desempleo subió inmediatamente en el 2009 con todos los problemas sanitarios y económicos. Pero bueno, la economía empezó a recuperarse, pero la tasa de desempleo no llegó a su nivel antes de la crisis hasta el año 2017. La tasa de informalidad también tardó muchos años en recuperarse. Entonces, un poco con base en lecciones del pasado, parece que aún una crisis transitoria de corto plazo puede dejar huellas en el mercado laboral que duran muchos años. Imagínate, si todavía no nos recuperamos de la crisis del 2009, y ya tenemos encima esta que es todavía más profunda, pues vamos a estar en una permanente situación de informalidad laboral. Pero el impacto en los jóvenes, ¿por qué es de destacarse? Lo más probable es que sean personas con lazos menos fuertes con el mercado laboral, digamos, tienen por su edad menor tiempo de antigüedad. Y otra parte de la situación es que las personas que ya tienen empleos en este tipo de crisis se aferra a los empleos y prácticamente no hay espacio para los jóvenes. Para dar otro dato, otra vez con base en la crisis anterior, en el 2007, la tasa de contratación que reporta el IMSS era promedio del año 7.6%. Quiere decir que en algún momento dado, 7.6% de los trabajadores hubieran sido contratados en el último mes. Esa tasa de contratación bajó en 2 años a 6.2%, una tasa mensual de 6.2%. Y otra vez, tardó muchos años, otra vez hasta el 2017, en recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que vemos desde el punto de vista de los jóvenes? Pierden sus empleos o de plano salen de sus estudios y no pueden conseguir empleos. Las personas que no son despedidas se aferran a los empleos que tienen y no es cosa de corto plazo. Digamos, la baja tasa de contrataciones dura varios años, así que un joven entrando al mercado laboral en estos momentos
parecería que tendrá mayores dificultades que lo normal y que esos problemas probablemente duren varios años más. Oye, esa es una tragedia, David. Las generaciones que justamente están egresando en estos momentos de las universidades, que no se puedan incorporar a las fuentes de empleo formales, es trágico. Sí, en la ¿Hasta jerga de cuánto los tiempo? economistas le decimos el efecto cicatriz. Fíjate, ¿y cuánto tiempo puede durar esa espera para poder engancharse en un trabajo, en una puesto de trabajo formal? Pues difícil pronosticar, pero digamos, el mercado laboral desde ciertos puntos de vista tardó unos 8 años en recuperarse de la crisis del 2009. Si esta crisis es peor, todavía no estoy seguro, pero los pronósticos de los datos del IMSS de abril son del peor mes en la historia del empleo formal. Entonces, si la crisis anterior, si el mercado laboral tardó unos 8 años en recuperarse de la crisis anterior, si esta crisis es todavía peor, digamos, podríamos estar pensando en 10 años o más. Oye, David, ¿y hay ventanas de oportunidad para estos jóvenes? Siempre se dice, ¿no?, que en las crisis también hay oportunidades, y hemos observado una tendencia en los últimos años. Las nuevas generaciones de jóvenes que salen de las universidades no necesariamente se incorporan o son reclutados en las organizaciones empresariales, sino que se vuelven más emprendedores. Tú ves cancha, espacio, creatividad, mercado para que muchos de estos jóvenes pues se dediquen a abrir sus propias empresas. Sí, bueno, ventana de oportunidad es una manera optimista de decirlo, ¿no? Una opción, aunque no, si no hay empleos, es seguir capacitándose, formándose, seguir estudiando o conseguir alguna capacitación para mejorar sus habilidades mientras esperan que el mercado laboral mejore. Y por supuesto, digamos, hay alternativas. Cuando no hay empleo formal, el autoempleo. Cuando queremos decirlo de manera más positiva, decimos emprendedurismo, digamos, es una opción. Sin embargo, es cierto que algunos muy pocos jóvenes van a poner un negocio y ese negocio va a crecer, pero la gran mayoría de las actividades por cuenta propia dan apenas para comer y en general no crecen mucho. En general vemos como válvula de escape la informalidad, poner negocio propio, pequeño, pero yo lo calificaría más como para muchos la única opción disponible más que una oportunidad. La opción disponible, el mercado informal, sobre todo, de ahí que pues eso es lo que explique de alguna manera la oportunidad de crecimiento y que sean los jóvenes los que estén más vulnerables en esta situación. Así es. Oye, David, entonces no hay posibilidad de que esto se pueda acortar. En el caso específico de México, no hay agravantes mayores que hagan todavía más difícil el entorno. Y somos el único país del planeta, creo que no estamos recibiendo como empresas apoyos que sí observamos en otras partes del mundo. ¿Eso no viene a hacer todavía más prolongada esta agonía? Bueno, un agravante es que México tiene una informalidad muy alta y me refiero en comparación con otros países latinoamericanos con niveles de PIB per cápita similares, ¿no? México tiene una tasa de informalidad mucho mayor que Brasil o Argentina o Chile o Costa Rica o Panamá. Entonces, digamos, la altísima informalidad de México es un agravante. Y por supuesto que creo que hay cosas que se pueden hacer para mitigar el problema. Yo pienso que vale la pena
voltear a ver un programa que había que se usó en la crisis anterior, de alguna manera para preservar el empleo. En ese programa el empresario todavía pagaba parte del salario, pero el gobierno ponía alguna parte a cambio de un compromiso de mantener el empleo, ¿no? Y normalmente el trabajador aceptaba alguna reducción del salario. Y lo interesante de este programa es que ha sido evaluado rigurosamente por una investigadora del Banco Mundial, y ella encontró no un gran impacto durante la crisis, pero sí un gran impacto justo después de que ese programa ayudó a que esas empresas volviera a retomar el nivel de empleo que tenían antes. Bien, David. Yo creo que sí, efectivamente, hay políticas que podrían ayudar en esta situación. Bien, David Kaplan, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Que tengas muy buena tarde. Gracias por la entrevista. Igualmente, buenas tardes. Buenas tardes.